Gracias por esta reunión. Queremos ser tus seguidores. En este momento queremos pedirle al Espíritu Santo que unja a nuestro hermano Rafael y le dé sabiduría para que nos ayude a comprender esta enseñanza, pero sobre todo a ponerla de manifiesto en nuestras vidas para que cada uno de nosotros sea un evangelio viviente. Que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros para que podamos dar gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rafael, por favor, abre tu micrófono. Ya abrí el micrófono. ¿Me estás oyendo? Sí, Rafael. Perfecto. El vídeo no está, déjame ver el vídeo si está abierto o no. Déjame ver el vídeo también. Ya vi el vídeo también. Perfecto. Bueno, este domingo es el quinto domingo de Cuaresma. O sea que ya el sexto domingo ya es el domingo de Ramos, que es el comienzo de la Semana Santa. Pero estos 3 domingos que hemos hecho ahora son importantísimos. O sea, el de la Samaritana, el de la curación del ciego de nacimiento y el de hoy que es la resurrección de Lázaro. O sea que estos 3 son importantísimos. De tal manera que cuando hay catecúmenos adultos que se van a bautizar, aunque sea el ciclo de Mateo, digo el ciclo de Marcos o de Lucas, se ponen estos 3 evangelios en la misa que ellos van a asistir. O sea que tiene una importancia tremenda para sobre todo las personas que van a ser iniciadas en la fe. Hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro, que está en Juan 11, del 1 al 45. Es un poco largo, pero tenemos que hacerlo completo porque Juan ahí describe perfectamente cómo fue la resurrección de Lázaro. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso Marta y María, las 2 hermanas de Lázaro, le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro,
hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús le contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del estado natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él aún no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, el del ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean
que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con bandas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho, Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Fíjate que en este milagro, en los demás milagros de anteriores, de la samaritana y del ciego de nacimiento, nosotros no sabemos el nombre que tenía. De la samaritana no sabemos qué nombre tenía. Del ciego de nacimiento tampoco sabemos el nombre que tenía. Del criado, del hijo del funcionario real, tampoco sabemos el nombre. Del paralítico que estaba a la orilla de la piscina de Betesda, que fue curado, tampoco sabemos el nombre que tenía. Pero de aquí sí sabemos que era Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Porque estos pertenecían a la comunidad de Jesús. O sea, los otros no eran parte de la comunidad de él. Estos sí eran amigos de él. Él había compartido con ellos varias veces. No es la primera vez que iba a Betania, sino que había ido anteriormente otras veces. Por lo tanto, era gente que eran amigos de él, tanto Lázaro como Marta como María. Ahí dice que María era la que había ungido los pies de Jesús y había secado los pies con su cabello. Esta escena que describe ahí de María es la que fue en la casa de, por lo menos se ve en la casa de Simón el fariseo, cuando Jesús estaba cenando allí, que se apareció aquella mujer y le lavó llorando a los pies de él, le mojaba los pies con sus lágrimas y con su cabello los secaba. Parece ser que era ella, no sé, vamos, por lo menos nombra esa parte de ahí. Y entonces cuando viene aquí la parte esta de que él oye el mensaje, Lázaro está enfermo, que le habían mandado las hermanas Marta y María. Y entonces él, a propósito, se quedó sin ir a Betania, sino se quedó más tiempo. Él estaba probablemente en Galilea, o sea que tenía que ir a Judea, porque Betania está como a 3 kilómetros de Jerusalén, o sea que está ahí cerca. Y entonces se quedó más, y entonces en un momento determinado dijo: ahora voy a ir. Y él le dice a los discípulos: Lázaro duerme, está dormido y voy a despertarlo. Los discípulos lo tomaron por la parte natural. O sea, cuando un enfermo es capaz de dormir, es que está mejor. Por eso le dijeron ellos: si es que duerme, pues es que ha mejorado. Y entonces Jesús les respondió: Lázaro está muerto. O sea, que el dormido lo decía como que está muerto, se lo aclara bien, está muerto. Y entonces le dice a los judíos, a los discípulos: vamos a Betania. Pero le dicen los discípulos: pero ¿cómo vas a ir a Betania? A Judea otra vez. Si te querían, hace 3 días te querían apedrear allí. Dice: pero yo tengo que ir porque eso se ha hecho para la gloria de Dios. Y Tomás le dice: sí, vamos a morir junto con él. O sea, ya Tomás, que era un poco exaltado, le dijo: bueno, si te iban a apedrear hace 3 días, pues vamos para que nos apedreen a todos y morimos todos. Bien. Cuando él llegó a Betania, todavía no había entrado en la casa, desde lejos ya lo vieron llegar y él se quedó ahí, y Marta vino corriendo donde él estaba y los recrimina. Le dice: Señor, pero dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces viene el diálogo ese con Marta, que es tan importante. Pero aún ahora yo estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Tiene confianza en él. Lo cuestiona, pero tiene confianza en él. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando estás en una situación difícil,
cualquier tipo de situación que tú puedas tener. Tú puedes pensar, pero ¿por qué tengo yo que estar en este problema tan grande que tengo? Ten confianza en Dios, como hizo ella. Pero aún yo sé que tú vas a actuar, Señor. Y que esto se va a resolver de la forma que tú quieres que se resuelva. Esa es la parte de cuestionar, pero a la vez tener confianza en el Señor. Yo creo, no entiendo, Señor, lo que está pasando. No lo entiendo, pero Dios es un espíritu, es misterio. Yo no puedo entender a Dios, pero yo sé que Él me ama y Él buscará lo mejor para mí. Esa es la parte que esa es la parte que te da la confianza en el Señor, aunque tú lo cuestiones. A mí no se me olvida cuando el Papa Benedicto XVI, yo no sé si lo conté antes, pero fue a visitar el campo de Auschwitz en Polonia, donde los alemanes mataron millones de personas en ese campamento. Ahí murió Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Maximilian Kolbe, murieron ahí. O sea, no solamente judíos, también católicos, cristianos, además, también murieron ahí. Fueron sacrificados y quemados y estructurados. Cuando él para un alemán, como era el Papa Benedicto XVI, pararse frente a ese campamento, que eran los alemanes nazis los que habían hecho aquella barbaridad, es duro. Pero cuando él se paró, antes de entrar en el campamento, él se paró a hacer oración ahí. Y entonces él dijo, usando un salmo, Señor, ¿dónde tú estabas cuando esta masacre se estaba realizando? Inmediatamente, en el cielo que estaba nublado, un arco iris salió de un extremo al otro. El signo de la alianza. ¿Se acuerdan de Noé cuando el diluvio salió el arco iris, que era el símbolo de la alianza? Dios, a pesar de eso, estaba ahí. Está retratado, eso está, la foto está hecha. Y aquellos judíos que estaban allí se quedaron sin poder hablar de lo que estaba pasando. O sea que yo siempre puedo preguntarme, Señor, por esto que está pasando, no entiendo lo que está pasando, pero yo sé, pero yo, aún así, yo sé que tú me amas y que tú estás presente aquí mismo. Yo confío en ti, Señor, y que esto será para bien, no para mal. Y sigue el diálogo con Jesús. Cuando él le dice, tu hermano resucitará. Y dice Marta contesta como judía, Señor, ya sé que al final de los tiempos va a resucitar. Ella responde como judía. O sea, ellos creen que la resurrección es al final de los tiempos, pero mientras tanto no ha pasado nada. O sea que por eso la palabra cementerio es como un dormitorio. O sea que están esperando la resurrección de los muertos. Lógicamente, él le dice entonces a continuación, yo soy la resurrección. El yo soy es, esas dos palabras es lo que en hebreo significa Yahvé, que quiere decir Dios. O sea, él se revela ahí como Dios y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice a continuación, el que cree en mí, olvídame, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. O sea que la muerte no es el final de mi existencia. O sea, yo he nacido y tengo diferentes etapas en el desarrollo de mi vida. Primero, en el seno de mi madre, primera etapa. Segunda etapa, cuando estoy en el mundo. Y tercera etapa, cuando he pasado a la otra vida. O sea que la existencia nunca se acaba. Yo empecé a existir en el seno de mi madre y continúo para la eternidad mi existencia. Mi vida no se acaba. Porque nosotros podemos pensar, bueno, ¿y cómo puede suceder esto? Pues mira, cuando un niño está en el vientre de su madre, él no quiere nacer. Él se siente feliz ahí. Está a 36 grados de temperatura centígrados. No tiene que ponerse ropa. Le alimenta la madre por el conducto umbilical. O sea, está feliz ahí.
Pero cuando el útero desde arriba empieza a empujarlo hacia abajo, él dirá, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces sale a una nueva etapa, que es el mundo. Y esto después, oye, el nacimiento es traumático. O sea, la persona tiene que sufrir mucho para pasar y volver a nacer ahí. Pero cuando se adapta al mundo, ya entonces se siente feliz en el mundo. O sea, no quiere la tercera etapa. La tercera etapa viene a ser como otro parto más. La muerte viene a ser como un parto en que yo voy a pasar del mundo a la vida eterna. Esa es la parte, o sea, mi existencia es una continuación en el seno de mi madre, en el mundo y después en la vida eterna. Por eso él dice aquí, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. No se acaba la vida. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. No, la muerte es un tránsito hacia otra etapa de mi existencia, pero no es que mi existencia haya acabado. Y entonces él cuestiona a Marta y dice, Marta, ¿tú crees esto? O sea, porque esto es importantísimo. Y Marta le responde, sí, Señor, está haciendo un acto de fe. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ya lo está poniendo tal como es él. El Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a. Después de decir estas palabras, fue corriendo a la casa a decirle a María, ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar y la siguieron. Esta gente tenían que tener un nivel económico alto, más de lo normal, porque los judíos de Jerusalén habían venido a consolarlas a ellas por la muerte de Lázaro. Por una persona que no es conocida, no se mueven de Jerusalén acá para venir a consolar a nadie. De manera que ese grupo de judíos que habían venido a consolar ahí a Marta y a María, era que las conocían a ellas desde Jerusalén, conocían a esta gente que vivían en Betania y habían venido. O sea que el nivel económico de ellos era más bien medio alto. Y dice aquí, los judíos fueron detrás de ellos, o sea que vino un grupo con María. Cuando llegó María donde estaba Jesús, le hace la misma cuestionamiento que le hacía Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es verla llorar. Cuando vio llorar también a los judíos que venían con ella, Jesús lloró. Ese es el versículo más pequeño que existe en el Nuevo Testamento. Solamente dice Jesús lloró. ¿Por qué? Porque como verdadero hombre también tiene sentimientos igual que nosotros. Y lloró, ¿por qué? Porque amaba a Lázaro. Y entonces los judíos que estaban ahí dijeron, ¿cuánto lo amaba? Y entonces, pero lloró, dice lloró, o sea, pero lloró con la calma, con la serenidad de la persona que tiene paz interior. O sea, no es la persona que llora con alaridos o con gestos así. Hay gente que entonces se da como un desvaído y se tira para atrás. No, le salieron lágrimas. ¿Por qué? Porque tiene la paz interior. Y algunos decían, pero bueno, no podía haber evitado que este hombre muriera, como si le quitó, le sacó la vida, hizo que el ciego de nacimiento viera. Dice aquí, ¿dónde lo han puesto? Y entonces fueron al sepulcro donde estaba. El sepulcro judío era una cueva y ponen una piedra en la boca de la cueva para sellar la entrada al sepulcro. Y se paró delante
y dijo, quiten la losa. Y Marta vuelve otra vez y le dice, Señor, ya huele mal. Hace 4 días que está muerto. Y le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, acuérdate de lo que te dije. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús levantó los ojos en alto e hizo una oración al Padre. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he hecho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Hizo esa oración y luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió Lázaro, todo envuelto en amortajado, con un sudario en la cara. Y entonces quítenle las ataduras para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho, creyeron en él. Claro, es muy difícil no creer en una persona cuando ha pasado eso, que un muerto de 4 días ha salido fuera. Pero no todos pensaron así. Algunos de los judíos que estaban allí, y estos dos versículos vienen a continuación en la Biblia, pero no están escogidos aquí para esta lectura. Pero es interesante verla, porque entonces dice aquí, estoy en el versículo 45. Hasta ahí llegó, hasta el 45 creyeron en él. Pero algunos de ellos, y estoy pasando al 46, fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, fíjate que se dividen. Unos creyeron, hasta ahí llega el Evangelio, la cita que estamos leyendo, pero otros fueron a ver a la gente del Sanedrín. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel momento, que era, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca toda la nación. Ellos, esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. O sea, que unos creyeron y a otros el milagro aquel, dijeron, vamos a decírselo a Caifás, decidieron, hay que matarlo. Porque si no, es preferible que muera uno solo por el pueblo que no que muera el pueblo entero. Así que observen las reacciones esas que se producen ante un milagro. Unos creen y otros deciden hacer lo contrario. Matarlo, desaparecerlo. Porque al hacer esto, muchos lo seguirían y entonces los romanos destruirían a la nación completa porque proclamarían que un rey que era rey y no el emperador romano, era el que gobernaba entonces. O sea, como la obstinación de la persona en un momento determinado es lo que hace que reaccione en contra de un milagro tan grande como ese, como resucitar a un muerto.
La resurrección de un muerto, la resucitación de un muerto, también en el Antiguo Testamento había pasado. O sea, Dios también había hecho resucitaciones. Por ejemplo, el profeta Eliseo. Si yo busco el segundo libro de los Reyes, vamos a buscar aquí. En segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Se recuerden que el primer capítulo, el primer libro de los Reyes, el personaje principal es Elías, el profeta Elías. En el segundo libro de los Reyes, el personaje principal es Eliseo, que fue discípulo de Elías. O sea que estamos en el personaje que estamos hablando ahora es de Eliseo. Eliseo en el capítulo 4 va a hacer 2 milagros ahí. Va a regalar 2 milagros. Habla de la tsunamita, esta mujer que vivía ahí en Sunam y estaba tan pobre que no tenía nada más que un poco de aceite en un container. Y entonces él le dice, recoge, pon los containers que tengas vacíos y pide a las vecinas que traigan los de ellas también. Entonces Eliseo hizo el milagro de que todas las vasijas se llenaron de aceite. Y entonces le dijo, ahora vende ese aceite y ya tendrás dinero para vivir. Hizo ese milagro y se fue. Pero habían dicho antes, ella, el marido es viejo y no han tenido hijos. Y dijo él, el año que viene, cuando yo vuelva, tendrás un hijo. Bien, y así fue. Nació el niño y el niño se hace adolescente, está con la cosecha, con el padre, y le empieza un dolor de cabeza muy fuerte. Va para la casa y muere. Entonces la tsunamita le empieza a decir, yo no pedí tener un hijo. Y este hombre de Dios llegó Eliseo a la casa. El niño muerto estaba acostado en su lecho. Entró y cerró la puerta tras de ambos y oró a Yahvé. Fíjate, primero la oración, porque no es él el que hace el milagro, es Dios el que hace el milagro. Los santos no hacen milagros, son intercesores, son que oran a Dios para que se produzca el milagro, pero los milagros todos son de Dios. Dios es el que puede hacer los milagros. Subió luego y se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos que mano sobre la mano. Se recostó sobre él y la carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado para otro, volvió a subir y a recostarse sobre él hasta 7 veces. Y el niño estornudó y abrió los ojos. Y le dijo, llama a la tsunamita. La llamó y ella llegó donde él. Dijo él, toma tu hijo. Entró ella y cayendo a sus pies, se postró en tierra y salió llevando a su hijo. Ese es un caso de la resurrección, la resucitación del niño de la tsunamita, que ese milagro se hace a través de Eliseo. Y no solamente ese milagro se hace a través de él, sino que si yo avanzo al capítulo 13 del segundo libro de los Reyes, después de muerto,
se realiza otra resucitación. Observen el capítulo 13, segundo libro de los Reyes, versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de Moab, eran unos bandidos que estaban allí, hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. O sea que incluso con los huesos de Eliseo se hizo otro milagro de resucitación. Por eso es que nosotros veneramos las reliquias de los santos. ¿Por qué? Porque han sido héroes a nivel de tanto en la caridad y la fe y la esperanza. Y esas reliquias nosotros las veneramos. Para nosotros tiene un significado especial. Porque incluso aquí, las reliquias de Eliseo, cuando el muerto aquel lo tiraron allí, resucitó. Ahí está en el libro de los Reyes, capítulo 13, verso 20. O sea que Dios va haciendo esos milagros a través de nosotros, pero nosotros una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, y es importantísima, el cristianismo no es un partido político, no es un club de buenos amigos que se reúnen como los que se reúnen con los fanáticos de un equipo de fútbol. No. Tú no puedes tratar de hacer proselitismo a nadie, no llenarlo de ideas. El cristianismo es hacer discípulos. El discipulado es completamente distinto al proselitismo. El proselitismo son ideas que le meten, pero el discipulado, como está en Mateo al final, el último verso del capítulo del Evangelio de Mateo, ir por el mundo bautizándolo al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haciendo discípulos. El discípulo es el que tú lo atraes a Cristo para que conozca a Cristo y al conocer a Cristo se haga discípulo de él. No por unas ideas, sino por el contacto que ha tenido con Jesucristo directamente. ¿Se acuerdan ustedes del principio del Evangelio de Juan? La cuestión de Natanael. O sea, cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero José. Y dice Natanael, pero algo bueno puede salir de Nazaret. O sea, porque la parte de Galilea, que era una cuestión para los judíos de gente atrasada. Dice Felipe, ven y verás. Cuando él se encuentra con Jesús, le dice Jesús a Natanael, desde que te vi debajo de la higuera, te conocí. Y dice Natanael, ¿pero de qué me conoces? Y entonces dijo Jesucristo, este es un judío sin mancha en su interior. Es leal. Hay autenticidad en él. Estoy parafraseando, no estoy diciendo las palabras exactas que están en la Biblia. Y entonces él le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, porque me has conocido. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce interiormente. Yo no tengo que buscar apariencias para presentarme ante el Señor. Con mis debilidades, con mi fragilidad, con mi falta de fe, con mis crisis de enfermedad. No trates de hacer una pantalla. No trates de disfrazarte. El Señor te conoce, así como tú eres, te quiere.
Y así como te quiere y quiere que tú avances en tu vida. Y entonces tú eres, en ese contacto con Jesús, tú tienes que tratar de conocer. Él te conoce perfectamente, pero tú tienes que tratar de conocerlo a Él. Y de la única forma que tú puedes conocer a Jesús es a través de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, tú tienes que tratar de interiorizar, de profundizar con la Sagrada Escritura para conocer más a Jesús. Y conociéndolo más, el amor entre tú y Él, el amor de Jesús siempre está presente, pero a mí me falla muchas veces. ¿Por qué? Porque no conozco verdaderamente quién es Jesús. Y si en un momento tengo dificultades en mi vida, entonces como que se derrumba algo, pero si yo tengo fe en Él, yo digo, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú me amas. Y porque tú me amas, yo sé que esto es una cosa, no sé cuál es el objetivo que tú persigues con esto, pero yo sé que esto es para mi bien. No sé cómo definirlo, pero yo sé que esto es para mi bien. Y entonces cuando tú, Salmos 33 te dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confíate en Él y verás que todo se realizará de acuerdo a la voluntad de Él. Y entonces tú podrás hacer un acto de fe, como lo hizo Marta. Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que iba a venir. Ese acto de fe es lo que te salva. Y entonces tú sigues de caminar. La vida es un caminar junto con Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II murió, hay que elegir otro Papa. Entonces, bien, en ese periodo en que viene la elección de otro Papa, hay uno que está a cargo del Vaticano, y ese era el cardenal Ratzinger, que fue después Benedicto XVI, pero en aquel momento era el cardenal Ratzinger. Y ese, antes de entrar en el cónclave, da un discurso a los cardenales que están allí listos para entrar en el cónclave. El cónclave es donde ellos se encierran en la capilla esa del Vaticano, donde está el juicio final, para por votación sacar quién va a ser el nuevo Papa. Y ahí es cuando él nombra esto que no está en ninguna otra parte, la dictadura del relativismo. Eso no se había mencionado antes. Ahí nace en esa prédica que él hace a los cardenales, dice, la dictadura del relativismo. Quiere decir que estamos completamente, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. O sea que estamos en una disyuntiva en lo que está diciendo la gente. Por eso son las cosas que, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo, observen lo que está pasando en Alemania. Y entonces tú te das cuenta de cómo esto es, las personas viven, yo puedo pensar de dos maneras, de acuerdo con lo que Jesucristo me dice o lo que el mundo me dice. Y el mundo va a decir, lo que es bueno que Jesucristo dice es malo. Y lo que es malo es bueno. Y entonces yo estoy en la cerca. Y esa es la dictadura del relativismo. Si nos dejamos llevar por eso, nos vamos alejando cada vez más de Jesucristo. Y ese es uno de los grandes problemas que lo estamos confrontando ahora precisamente. Y fue cuando, eso fue a partir, a ver, Juan Pablo II murió en el 2005, creo que murió él. Y ahí fue cuando eligen ellos de aquel cónclave, el cardenal Ratzinger se convierte en Benedicto XVI, el nuevo papa. O sea, fue en el 2005. Ya entonces habló de la dictadura del relativismo. Todo es relativo. Y entonces, aún lo que es malo parece bueno. Y te encuentras entonces con universidades católicas del norte de los Estados Unidos. Mira, en el campus donde están alojados los estudiantes, dicen ellos mismos, mira, en aquel jardincillo, ahí puedes fumar marihuana.
Sí, porque hay que respetar la libertad de cada uno. Oye esto. El relativismo. Lo que el mundo dice que es bueno, yo lo sigo. Es malo, de acuerdo con Jesucristo, que yo consuma droga. Pero el mundo dice que es bueno. Hay que respetar la libertad de cada uno de ellos. Bueno, Carlos, si quieres, ya ahora podemos empezar con los micrófonos para los comentarios que quieran hacer.